En la boda de mi hijo no había asiento para mí. Mi nuera se rió y dijo, creo que me equivoqué al contar a los invitados. Todos se rieron de mí. Yo había pagado la ceremonia, así que hice una llamada. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Graciela y tengo 65 años. Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el más doloroso de mi vida. Llegué temprano a la iglesia de San Miguel, como siempre hago. El vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión me quedaba perfecto, y llevaba los aretes de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Me sentía hermosa, orgullosa, lista para ver a mi único hijo casarse con la mujer que había elegido. La iglesia estaba decorada exactamente como Nicole había pedido. Flores blancas por todas partes, listones dorados, velas aromáticas que llenaban el aire con un perfume dulce. Yo había pagado cada detalle. Cada peso había salido de mis ahorros, de la pensión que recibía desde que murió mi marido hace 15 años. Pero no me importaba. Era el matrimonio de Esteban, mi niño, el hombre que había criado yo sola después de perder a su padre. Al entrar, busqué mi lugar en la primera fila. Después de todo, era la madre del novio. Durante meses había imaginado este momento, sentada en el lugar de honor, viendo a mi hijo caminar hacia el altar, sintiendo esa mezcla de orgullo y nostalgia que toda madre experimenta cuando ve a su hijo dar este paso tan importante. Pero mi nombre no estaba ahí. Revisé 2 veces, 3 veces. Primera fila, reservado para los padrinos. Segunda fila, familia directa de la novia. Tercera fila, tíos y primos. Seguí buscando, fila por fila, sintiendo como mi estómago se contraía más con cada segundo que pasaba. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Una de las organizadoras, una muchacha joven vestida de negro, se acercó a mí con una sonrisa incómoda. Disculpe, señora, ¿necesita ayuda para encontrar su asiento? Soy Graciela Hernández, le dije, tratando de mantener la voz firme. La madre del novio. La muchacha revisó su lista, frunció el ceño, volvió a revisar. No la veo aquí. Déjeme preguntar. Se alejó hacia donde estaba Nicole, radiante en su vestido blanco, rodeada de sus damas de honor. Las vi susurrar. Nicole se volteó a mirarme y se encogió de hombros con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Ay, doña Graciela! Nicole caminó hacia mí con esa voz dulce que usaba cuando había otras personas escuchando. Creo que me equivoqué en la cuenta de los invitados. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Cómo que te equivocaste? Es que ya sabe cómo es esto de los matrimonios, siguió Nicole, alzando la voz lo suficiente para que otros invitados voltearan a vernos. Uno calcula para cierto número de personas y luego, bueno, siempre sale uno de más. Algunas personas comenzaron a reírse bajito. Escuché a alguien susurrar, pobre señora, qué pena. Nicole, dije, sintiendo como mis manos empezaban a temblar, yo pagué por esta boda. Ay, sí. Nicole se rió, esa risa cristalina que tanto le gustaba usar. Pero ya sabe que una cosa es pagar y otra cosa es, bueno, organizarlo todo. Yo me encargué de la lista de invitados y, pues, se me fue la mano con mi familia. Busqué a Esteban con la mirada. Estaba parado junto al altar, viéndome. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y yo le supliqué en silencio que dijera algo, que me defendiera, que recordara que era su madre. Pero él simplemente volteó la cara. No se preocupe, doña Graciela, continuó Nicole, puede quedarse parada ahí atrás. Total, desde ahí también se ve bien. Más risas. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos. Una señora mayor que no conocía murmuró, qué falta de respeto hacia la madre del novio. Pero Nicole siguió sonriendo. O bueno, si prefiere, puede esperar afuera hasta que termine la ceremonia. Luego si hay lugar para todos en el salón. Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. 65 años, y nunca en mi vida me habían humillado de esa manera. Y menos frente a tanta gente, en el día que se suponía era una celebración familiar. Esteban, logré decir, pero mi voz salió como un susurro quebrado. Mi hijo me miró de nuevo, pero esta vez su expresión era fría, distante. Como si yo fuera una extraña que estaba interrumpiendo su momento especial. Nicole se acercó más a mí,
bajando la voz para que solo yo pudiera escuchar, me dijo: «Ya estuvo bueno, doña Graciela. Ya cumplió usted con pagar. Ahora déjenos disfrutar nuestro día en paz». Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No fue solo el corazón. Fue algo más profundo, algo que había estado sosteniéndome durante todos estos años desde que enviudé. La esperanza de que mi familia, mi único hijo, siempre estaría ahí para mí como yo había estado para él. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca pensé que tendría que usar. «Licenciado Morales», dije cuando contestó: «Soy Graciela Hernández. Necesito hacer esa llamada de la que hablamos». Salí de esa iglesia con la cabeza en alto, pero apenas llegué a mi carro me derrumbé. Lloré como no había llorado desde el día que enterré a mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida natural. Eran de traición, de desilusión, del dolor más profundo que puede sentir una madre, ser rechazada por el hijo que dio la vida por criar. Manejé hasta mi casa en Coyoacán, esa casita que había sido nuestro hogar desde que Esteban tenía 5 años. Cada rincón me recordaba a él. Las marcas en la pared donde medíamos su estatura cada cumpleaños. La mesa de la cocina donde hicimos tarea juntos durante años. La sala donde jugábamos dominó los domingos. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde lo amamanté de bebé, donde le leí cuentos todas las noches, donde lo consolé cuando se lastimaba o cuando otros niños se burlaban de él por no tener papá. Porque eso es lo que Nicole nunca entendió. Yo no solo fui madre de Esteban. Fui su padre también. Cuando Raúl murió en ese accidente de trabajo, Esteban tenía apenas 12 años. Era un niño confundido, enojado con el mundo, que no entendía por qué su papá se había ido. Yo tuve que ser fuerte por los dos. Trabajé doble turno limpiando oficinas para que no le faltara nada. Me desvelé ayudándolo con las matemáticas que tanto se le dificultaban. Fui a cada partido de fútbol, a cada festival escolar, a cada junta de padres de familia. Cuando otros muchachos de su edad se metían en problemas, Esteban estudiaba. Cuando necesitaba dinero para la universidad, yo vendí las joyas que Raúl me había regalado. Cuando se enfermó de neumonía en segundo semestre, dejé mi trabajo para cuidarlo las 24 horas del día. Y así durante años. Hasta que apareció Nicole. La conoció en la universidad, en último año de carrera. Al principio me daba mucho gusto verlo enamorado. Era una muchacha bonita, de familia acomodada, que estudiaba administración de empresas. Parecía que podía darle a Esteban todo lo que yo no había podido ofrecerle. Pero desde la primera vez que la trajo a casa, supe que algo no estaba bien. Nicole llegó con una sonrisa perfecta y palabras dulces, pero sus ojos me decían otra cosa. Me miraba como si fuera un mueble viejo que había que tolerar hasta poder deshacerse de él. Examinaba mi casa como si estuviera calculando su valor. Hablaba conmigo usando esa voz que la gente usa con los niños pequeños o con los ancianos que consideran seniles. «Ay, qué linda su casita, doña Graciela», me había dicho esa primera vez. Se ve que ha vivido aquí muchos años. La forma en que dijo «muchos años» sonaba como una condena. Al principio, Esteban todavía me defendía. Cuando Nicole hacía comentarios sobre mis muebles, anticuados, o sobre cómo yo malcriaba a Esteban cocinándole sus comidas favoritas, él le decía que me respetara. Pero poco a poco, eso cambió. Nicole era inteligente. No atacaba directamente. Era más sutil. Empezó sugiriendo que Esteban necesitaba independizarse. Que ya era hora de que cortara el cordón umbilical. Que las madres que no dejaban que sus hijos crecieran eran tóxicas. «Tu mamá te ama mucho», le decía a Esteban, «pero a veces el amor se puede volver posesivo, ¿no crees?». Y Esteban empezó a creerle. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Cuando yo preguntaba por qué no venían a cenar los domingos como antes, Esteban me decía que estaban ocupados. Que tenían planes con los amigos de Nicole. Que necesitaban su espacio. Nicole siempre encontraba excusas para no incluirme. Si era una cena familiar, resultaba que no había lugar para una persona más. Si era una reunión con sus amigos, yo no tendría nada en común con ellos. Si era un viaje, yo no me sentiría cómoda en esos lugares tan modernos.
Pero lo que más me dolía era ver cómo Esteban empezó a cambiar conmigo. El hijo cariñoso que me abrazaba cada vez que me veía se volvió frío, distante. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no me contaba sobre su trabajo o sus planes. Cuando yo trataba de iniciar conversaciones sobre su vida, él respondía con monosílabos. «Estás exagerando, mamá», me decía cuando yo le comentaba que sentía que ya no éramos cercanos. «Nicole no tiene nada que ver. Simplemente estoy creciendo». El golpe más duro llegó hace 6 meses, cuando se casaron por el civil sin decirme nada. Me enteré por una foto que subieron a Facebook. Ahí estaban los dos, felices, rodeados de la familia de Nicole. Yo ni siquiera sabía que habían planeado casarse. Cuando los confronté, Esteban me dijo que había sido algo sencillo, sin mucha ceremonia. Que el matrimonio religioso sería la verdadera celebración. Que por eso no me habían dicho nada, para no preocuparme con preparativos innecesarios. Nicole sonreía detrás de él mientras me daba esas explicaciones. Ahora, sentada en mi sala, mirando las fotos de Esteban que llenaban mi casa, entendí la verdad que había estado negando durante 3 años, ya no tenía un hijo. Nicole se lo había quitado tan eficientemente como un cirujano que remueve un tumor. Y lo peor era que Esteban había sido cómplice de su propia desaparición de mi vida. Pero mientras estaba ahí, sintiéndome más sola que nunca, sonó mi teléfono. Era el licenciado Morales. «Señora Hernández, todo está listo. Los documentos están en proceso de cancelación. ¿Está segura de que quiere proceder?» Miré una vez más las fotos de mi hijo. El bebé que había sido mi mundo. El niño que prometió cuidarme cuando yo fuera viejita. El joven que me juró que siempre sería lo más importante en su vida. «Sí», le dije. «Estoy completamente segura». 3 días después de la humillación en la iglesia, Esteban finalmente apareció en mi casa. No para disculparse, no para explicar su silencio, sino para pedirme que firmara unos papeles. «Son solo formalidades, mamá», me dijo, evitando mi mirada mientras ponía una carpeta sobre la mesa de mi cocina. «Cosas del banco, ya sabes cómo son con sus trámites». Durante 48 años de matrimonio y 17 años de viudez, había aprendido a leer la letra pequeña. Mi esposo Raúl siempre me decía, «Graciela, nunca firmes nada sin entenderlo completamente». Pero cuando miré a mi hijo, tan nervioso, tan evasivo, decidí confiar. Después de todo, era Esteban. Mi niño. El mismo que de pequeño me prometía que cuando fuera grande me compraría una casa más bonita y me llevaría a conocer el mar. «¿Para qué son exactamente?», le pregunté, hojeando los documentos llenos de términos legales que no comprendía del todo. «Es para facilitarte las cosas, mamá. Así Nicole y yo podemos ayudarte con los trámites del banco, con los pagos de la casa, con todo ese papeleo que ya no deberías estar manejando tú sola». Había algo en su tono que me resultaba familiar. Era la misma voz que Nicole usaba conmigo, esa mezcla de condescendencia y falsa preocupación. «Esteban», le dije, «yo manejo mis asuntos perfectamente bien». «Sí, sí, claro», respondió rápidamente, «pero piénsalo. Ya tienes 65 años. ¿No sería mejor que alguien más joven se encargara de estas cosas? Solo es una precaución». Firmé los papeles porque era mi hijo quien me lo pedía. Porque después de la humillación del matrimonio, quería creer que tal vez esto era su forma de incluirme de nuevo en su vida. Porque una parte de mí aún esperaba que el Esteban que yo había criado siguiera ahí, escondido detrás de esa fachada fría. Se fue esa misma tarde, llevándose los documentos y dándome un beso rápido en la mejilla que se sintió más como una obligación que como cariño. Fue hasta la semana siguiente que entendí lo que había firmado. Estaba limpiando el closet de mi recámara cuando encontré una copia de los papeles que había dejado caer detrás del tocador. Los recogí para tirarlos, pero algo me hizo detenerme a leerlos más detenidamente. Poder notarial amplio y general. Las palabras me saltaron de la página como si fueran serpientes. Seguí leyendo, cada línea más aterradora que la anterior. La señora Graciela Hernández otorga a Esteban Hernández Morales y a Nicole Sandoval de Hernández el poder legal para administrar, vender, hipotecar y disponer de todos sus bienes muebles e inmuebles. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cayeron los papeles. Incluyendo pero no limitándose a la propiedad ubicada en calle Francisco Sosa número 143, Colonia del Carmen, Coyoacán.
Era mi casa. Le había dado poder legal sobre mi casa, con facultades para designar nuevos lugares de residencia para la otorgante en caso de considerarlo necesario para su bienestar. Podían sacarme de mi propia casa. Corrí al teléfono y marqué el número del licenciado Morales, el abogado que había manejado los asuntos legales de Raúl y que había sido testigo de mi testamento años atrás. Licenciado, le dije cuando contestó, necesito que venga a mi casa inmediatamente. Creo que cometí un error terrible. Llegó esa misma tarde, un hombre mayor de cabello gris que había conocido a mi familia por más de 20 años. Cuando le mostré los documentos, su expresión se tornó sombría. Señora Graciela, me dijo después de revisarlos cuidadosamente, ¿está consciente de lo que firmó? Ahora sí, respondí, sintiéndome como una tonta. Mi hijo me dijo que eran solo formalidades bancarias. El licenciado negó con la cabeza. Esto es mucho más que eso. Con estos documentos, su hijo y su nuera pueden hacer lo que quieran con sus propiedades. Pueden vender su casa sin su consentimiento. Pueden meterla en un asilo si consideran que es, por su bienestar. Pueden dejarla sin nada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Hay alguna forma de anular esto? Sí, pero tendríamos que actuar rápido. Y tendría que estar dispuesta a enfrentar consecuencias legales si ellos ya han comenzado a usar estos poderes. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, tocando los muebles que Raúl y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, mirando las paredes que habíamos pintado juntos, recordando cada sacrificio que habíamos hecho para tener este hogar. Esta casa no era solo un edificio. Era el lugar donde Esteban había dado sus primeros pasos. Donde había celebrado todos sus cumpleaños. Donde había llorado cuando su papá murió y donde yo lo había consolado prometiéndole que siempre tendríamos un hogar. Y ahora él quería quitármelo. Al día siguiente llamé al licenciado Morales de nuevo. Quiero hacer dos cosas, le dije. Primero, anular ese poder notarial inmediatamente. Segundo, cambiar mi testamento. ¿Está segura, señora Graciela? Miré por la ventana hacia el jardín donde Raúl había plantado el rosal que florecía cada primavera. Donde Esteban había jugado fútbol de niño. Donde yo había imaginado que algún día mis nietos correrían y jugarían. Completamente segura, le respondí. Muy bien. Pero necesito advertirle algo más. Revisé el registro público y su casa ya fue tasada la semana pasada. Su hijo contrató a un valuador. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué significa eso? Que probablemente ya están haciendo planes para venderla. En ese momento entendí que había estado viviendo en una fantasía. Mi hijo no era la víctima de una mujer manipuladora. Era su cómplice. Y juntos habían planeado robarme no solo mi dinero, sino mi hogar, mi dignidad, mi futuro. Pero si creían que me iba a quedar callada, no conocían realmente a la mujer que me había convertido después de 17 años de vivir sola. Raúl me había enseñado a ser fuerte. La vida me había enseñado a ser lista. Y Nicole y Esteban estaban a punto de aprender que habían subestimado completamente a Graciela Hernández. El licenciado Morales llegó a mi casa al día siguiente con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que me confirmó lo que ya sospechaba, la situación era peor de lo que pensaba. Señora Graciela, me dijo mientras se sentaba en mi sala, después de investigar más a fondo, encontré algunas cosas que debe saber. Puso varios papeles sobre mi mesa de centro. Su hijo ya inició trámites para conseguir un crédito usando su casa como garantía. 50,000 pesos que aparentemente serían para mejoras al hogar y gastos médicos de la señora Hernández. ¿Gastos médicos míos?, pregunté, sintiendo como la indignación me subía por la garganta. Pero si yo estoy perfectamente sana. Eso no es todo, continuó el abogado. También encontré que ya contactaron a 3 asilos diferentes en la zona. Lugares caros, señora Graciela. Muy caros. Mi estómago se contrajo. ¿Asilos? Al parecer, el plan era sacarle el crédito a la casa, meter el dinero en sus cuentas, declararla incapaz de manejar sus asuntos por su avanzada edad y deterioro mental, internarla en un asilo caro que consumiera su pensión, y quedarse con la casa libre de deudas cuando usted ya no estuviera aquí para reclamar. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición.
No era solo que mi hijo hubiera decidido excluirme de su vida. Era que había planeado robarme todo y dejarme morir sola en un lugar extraño. ¿Qué tan avanzados están estos trámites?, logré preguntar. El crédito aún no se ha aprobado porque el banco quiere una entrevista personal con usted. Pero ya programaron una cita para mañana a las 10 de la mañana. ¿Mañana? Sí. Su hijo les dijo que usted había estado un poco confundida últimamente, y que él la acompañaría para ayudarla a entender los documentos. Sentí una rabia fría y calculadora apoderarse de mí. Era la misma sensación que había tenido cuando el jefe de Raúl intentó negarme su pensión después del accidente, diciéndome que no había suficientes pruebas de que la muerte había sido por negligencia de la empresa. En esa ocasión había luchado durante 2 años hasta conseguir justicia. Y había ganado. Licenciado, le dije con voz firme, ¿qué necesitamos hacer para detener esto? Primero, anular inmediatamente el poder notarial. Eso dejaría sin efecto legal cualquier trámite que hayan iniciado. Segundo, presentarnos mañana en el banco antes que ellos y dejar claro que usted no está de acuerdo con ningún crédito. ¿Y si ya movieron dinero de mis cuentas? Revisé sus estados de cuenta que me trajo. Hasta ahora no han tocado sus ahorros, pero probablemente porque están esperando a que se apruebe el crédito. Una vez que tengan el dinero fresco, seguramente empezarán a administrar el resto de sus finanzas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando cada movimiento del día siguiente. Pero no era solo sobre proteger mis bienes. Era sobre demostrarle a Esteban que la madre que había criado con tanto amor no se iba a dejar pisotear por él y por esa mujer. A las 8 de la mañana, el licenciado Morales y yo estábamos en el banco. Pedimos hablar con el gerente que había estado manejando la solicitud de crédito de Esteban. Señor Vázquez, le dije al gerente, un hombre joven de traje azul que parecía nervioso, vine a informarle que cancelo cualquier solicitud de crédito que se haya hecho a mi nombre. Pero señora, me respondió, revisando unos papeles, su hijo nos dijo que usted tenía algunos problemas de memoria y que por eso él la iba a acompañar. ¿Le parezco una mujer con problemas de memoria?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. El gerente se removió incómodo en su silla. Era obvio que yo no correspondía para nada con la imagen de una anciana senil que Esteban había pintado. No, señora, para nada. Perfecto. Entonces tomé nota, no autorizo ningún crédito, ningún préstamo, ningún movimiento financiero relacionado con mis propiedades. Y si mi hijo se presenta aquí diciendo lo contrario, llame inmediatamente a la policía porque será un intento de fraude. Salimos del banco a las 9:15. A las 9:30, desde mi carro estacionado al otro lado de la calle, vi llegar a Esteban y Nicole. Él vestía su mejor traje, ella llevaba un vestido conservador y una sonrisa dulce. La imagen perfecta de una pareja responsable cuidando de una madre anciana. Los vi entrar. Los vi salir 15 minutos después con caras de confusión y enojo. Nicole gesticulaba violentamente mientras caminaban hacia su carro. Esteban tenía el teléfono pegado a la oreja, probablemente tratando de llamarme. Pero mi teléfono estaba apagado. El siguiente paso fue ir a la notaría. El licenciado Morales había preparado todos los documentos necesarios para anular el poder notarial. Firmé cada papel sintiendo cómo recuperaba el control de mi vida. ¿Quiere hacer algo más mientras estamos aquí?, me preguntó el abogado. Sí, respondí. Quiero cambiar mi testamento completamente. Durante años, Esteban había sido mi único heredero. Todo lo que Raúl y yo habíamos construido iba a ser para él. La casa, los ahorros, las pocas joyas que me quedaban, todo. Pero ya no. Dicté mi nuevo testamento con la misma frialdad con la que ellos habían planeado robarme. La casa sería para la Cruz Roja. Mis ahorros se dividirían entre 3 organizaciones de caridad que ayudaban a viudas y ancianos abandonados. Para Esteban no quedaba absolutamente nada. ¿Está completamente segura de esta decisión, señora Graciela?, me preguntó el notario. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Cuando salimos de la notaría eran las 2 de la tarde. Mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas de Esteban y 12 mensajes de Nicole que iban escalando de dulces a furiosos. El último mensaje decía, Doña Graciela, necesitamos hablar urgentemente. Esto es un malentendido muy grave. Le mandé un solo mensaje de respuesta, mañana a las 4 de la tarde.
En mi casa. Vengan solos. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había recuperado el control. Había protegido mi patrimonio. Y mañana iba a dejarles muy claro a Esteban y Nicole que se habían metido con la mujer equivocada. Pero antes de acostarme, hice una última llamada. A Carmen, mi hermana menor que vivía en Puebla. Carmen, le dije, necesito que vengas a Ciudad de México mañana. Como testigo de una conversación muy importante. ¿Está todo bien, Graciela? Ahora sí, le respondí. Ahora todo está perfectamente bien. A las 4 en punto de la tarde, Esteban y Nicole tocaron la puerta de mi casa. Los estaba esperando en la sala, sentada en mi sillón favorito, con Carmen a mi lado y el licenciado Morales en el sofá de enfrente. La mesa de centro estaba cubierta de documentos. Nicole entró primero, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Doña Graciela. Qué bueno que finalmente podemos aclarar este malentendido. Esteban caminó detrás de ella, pero no me saludó. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el abogado y luego en Carmen. ¿Qué hace toda esta gente aquí, mamá? Pensé que íbamos a hablar en familia. Estamos hablando en familia, le respondí con calma. Carmen es mi familia. El licenciado Morales también es como familia después de tantos años. Ustedes, bueno, eso está por verse. Nicole se sentó sin que la invitara, cruzó las piernas y me miró con esa expresión condescendiente que tanto odiaba. Doña Graciela, creo que alguien la está confundiendo. Los papeles que firmó eran para ayudarla, para facilitarle la vida. ¿Cómo el crédito de 50,000 pesos que intentaron sacar usando mi casa como garantía? El color se le fue de la cara a Nicole. Esteban se movió nervioso en su asiento. Mamá, dijo Esteban, ese dinero era para ti. Para mejoras en la casa, para tus gastos médicos. ¿Qué gastos médicos?, pregunté. Estoy perfectamente sana. Bueno, es que uno nunca sabe, balbuceó Nicole. A su edad, siempre es bueno tener dinero guardado para emergencias. Carmen se rió. Una risa seca, sin humor. Y ese dinero iba a estar guardado en sus cuentas bancarias, ¿verdad? Nicole la fulminó con la mirada. Disculpe, pero esto es una conversación familiar. Tiene razón, intervine. Es una conversación familiar. Por eso está aquí mi hermana. Y por eso el licenciado Morales les va a explicar la nueva situación legal. El abogado se aclaró la garganta y tomó uno de los documentos de la mesa. Señor Hernández, señora Sandoval, les informo que la señora Graciela Hernández anuló ayer el poder notarial que firmó bajo engaños. Cualquier trámite que hayan iniciado usando ese documento ahora es legalmente inválido. Esteban palideció. ¿Anulado? Pero mamá, ¿por qué? Solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? Me levanté de mi sillón, sintiendo como toda la rabia contenida de los últimos días subía a mi garganta. ¿Llamar a los asilos para ver cuánto costaría internarme es ayudarme? Nicole saltó como si la hubieran picado. ¿Quién le dijo eso? Eso es mentira. Tengo aquí las facturas de las llamadas, dijo el licenciado Morales, mostrando otros papeles. 3 asilos diferentes. Residencia Dorada, Casa de Reposo San Rafael, y Hogar Geriátrico Las Flores. Todos lugares muy caros, por cierto. Eso fue solo para informarnos, tartamudeó Esteban. En caso de que algún día lo necesitaras. ¿Y la tasación de mi casa? ¿También fue para informarse? Nicole se puso de pie bruscamente. Ya basta de este teatro, doña Graciela. Usted firmó esos papeles por su propia voluntad. Nadie la obligó. Tienes razón, le dije, mirándola directamente a los ojos. Nadie me obligó. Firmé porque confié en mi hijo. Porque pensé que la mujer que él había elegido tenía algo de decencia. Me equivoqué. Mamá, Esteban se acercó a mí con las manos extendidas, esto se está saliendo de proporción. Solo queríamos cuidarte. ¿Cuidarme como cuidaron de incluirme en tu boda? ¿Cuidarme como se cuidaron de avisarme de su matrimonio civil? Carmen se levantó y se puso a mi lado. Esteban, yo te conozco desde que naciste.
Vi cómo tu madre se mató trabajando para darte todo. Cómo vendió hasta sus anillos de matrimonio para pagarte la universidad. ¿Y así le pagas? Tía Carmen, tú no entiendes la situación, Nicole interrumpió con voz aguda. Doña Graciela ya está mayor, ¿necesita supervisión? La única que necesita supervisión aquí eres tú, le respondió Carmen. Manipuladora. Ya basta, gritó Nicole, perdiendo finalmente la compostura. Estoy harta de esta familia de viejas amargas. Esteban, diles que se callen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban miró a Nicole, luego me miró a mí, luego miró al piso. Ahí tienes tu respuesta, mamá, dijo Carmen en voz baja. Ni siquiera puede defenderte. Nicole se dirigió hacia la puerta. Vámonos, Esteban. Aquí ya no hay nada que hacer. Pero Esteban no se movió. Nicole, espera. ¿Esperar qué? Le gritó ella. ¿Que tu madre nos regale su dinero por buena voluntad? Despierta. Ella ya nos odia. Ya no vamos a conseguir nada aquí. Esas palabras cayeron en la habitación como piedras. Ya no vamos a conseguir nada aquí. Esteban finalmente levantó la vista y me miró. Por primera vez en años, pude ver al niño asustado que había sido cuando murió su papá. ¿Es cierto, mamá? ¿Ya me odias? Sentí como se me quebraba algo en el pecho. No te odio, Esteban. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero ya no confío en ti. Y eso duele más de lo que puedas imaginar. Nicole bufó desde la puerta. ¡Qué melodrama! Esteban, vámonos ya. Tú vete, le dijo Esteban sin volverse hacia ella. Yo me quedo a hablar con mi mamá. ¿Cómo que me vaya? Nicole regresó, con la cara roja de furia. Soy tu esposa. Y ella es mi madre, respondió Esteban, finalmente encontrando la voz que había perdido durante tantos años. Nicole nos miró a todos con odio puro. Esto no se va a quedar así. Van a lamentarse de esto. Señora Sandoval, dijo el licenciado Morales con calma, debo informarle que cualquier intento de acoso o amenaza hacia mi clienta será reportado inmediatamente a las autoridades. Nicole salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Esteban se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que sientes, Esteban? ¿Qué te cacharon o que realmente te arrepientes? Él levantó la cabeza, y vi lágrimas en sus ojos. Me arrepiento. De todo. Nicole me convenció de que eras un obstáculo para nuestro futuro. Pero tenía razón la tía Carmen. Tú diste todo por mí. Carmen y yo nos miramos. Después de tantos años de conocer a los hombres, sabíamos reconocer el arrepentimiento genuino. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé, admitió. Nicole va a estar furiosa. Probablemente me deje. ¿Y si te deja? Esteban se quedó pensando por un largo momento. Entonces tendré que aprender a vivir conmigo mismo. Y esperar que algún día me perdones. Miré a mi hijo, ya no el niño que había criado, pero tampoco el extraño en el que se había convertido. Era un hombre confundido, manipulado, pero tal vez no completamente perdido. El perdón no se regala, Esteban, le dije. Se gana. 6 meses después de esa tarde que cambió todo, estoy sentada en mi jardín viendo florecer el rosal que Raúl plantó hace tantos años. Las flores este año salieron más abundantes que nunca, como si la planta hubiera estado esperando que yo encontrara la paz para mostrar toda su belleza. Nicole cumplió su amenaza. Se divorció de Esteban a las 3 semanas de nuestra confrontación. Se llevó todo lo que pudo de la casa que compartían y desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había llegado. Esteban me contó que encontró una nota sobre la mesa de la cocina que decía, no pienso desperdiciar mi vida con un hombre que elige a su mamá sobre su esposa. Al principio, pensé que Esteban vendría corriendo de regreso a mí, esperando que yo arreglara su vida rota como había hecho tantas veces cuando era niño. Pero me sorprendió. En lugar de aparecer en mi puerta pidiendo dinero o consuelo, consiguió un trabajo en una constructora. No ganaba mucho, pero era honesto. Rentó un departamento pequeño cerca de su oficina y empezó a vivir con sus propios recursos por primera vez en su vida adulta.
Las primeras semanas vinieron las llamadas. No para pedirme nada, sino para preguntarme cómo estaba. Al principio yo era fría, cautelosa. Había aprendido a no confiar en las palabras dulces. Pero poco a poco, algo en su voz me convenció de que el cambio era real. Mamá, me dijo durante una de esas llamadas, quiero que sepas que entendí lo que hice. No solo con los papeles y el dinero. Entendí que dejé que Nicole te borrara de mi vida. Y eso imperdonable. ¿Por qué lo permitiste, Esteban?, le pregunté. Era una pregunta que me había estado carcomiendo durante meses. Porque era más fácil, admitió con una honestidad que me dolió. Nicole me hacía sentir como si fuera exitoso, importante. Me gustaba cómo me veía la gente cuando estaba con ella. Y tú me recordabas de dónde venía. De que éramos gente humilde. Me daba vergüenza. Esas palabras me cortaron como cuchillos, pero también me liberaron. Finalmente entendía que la traición de Esteban no había sido solo producto de la manipulación de Nicole. Había sido su propia elección alejarse de sus raíces, de mí. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora me da vergüenza la persona en la que me convertí. Los meses pasaron. Esteban siguió llamando, siguió trabajando, siguió viviendo una vida más sencilla pero más honesta. En su cumpleaños número 35, aparece en mi puerta con un pequeño pastel de la panadería del barrio. No espero que me invites a pasar, me dijo, pero quería traerte esto. Es tu pastel favorito. 3 leches. Había recordado. Después de años de que Nicole lo convenciera de que mis gustos eran anticuados y poco sofisticados, había recordado que a mí me gustaban las cosas sencillas. Lo invité a pasar. Comimos pastel en silencio en mi cocina, la misma mesa donde había hecho su tarea de niño, donde habíamos desayunado juntos durante tantos años antes de que Nicole llegara a dividir nuestro mundo. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije mientras recogía los platos. Dime. Que yo habría aceptado a Nicole si ella me hubiera respetado. Si hubiera entendido que no era su enemiga, sino alguien que quería ver feliz a mi hijo. Pero ella necesitaba borrarme para sentirse importante. Esteban asintió. Tenías razón. Sobre todo. Nicole nunca me amó. Amaba la idea de lo que yo podía darle. ¿Y tú? ¿La amabas? Pensé que sí. Pero creo que lo que amaba era cómo me hacía sentir conmigo mismo. Como si fuera mejor de lo que realmente soy. Esa conversación abrió una puerta que había estado cerrada durante meses. No significó que todo estuviera perdonado instantáneamente, pero sí que podíamos empezar a reconstruir algo. La reconstrucción fue lenta. Esteban venía a visitarme cada domingo. Al principio las conversaciones eran forzadas, llenas de silencios incómodos. Pero gradualmente empezamos a encontrar de nuevo esa conexión que Nicole había trabajado tan duro para destruir. Empezó a ayudarme con cosas pequeñas. Arreglar una llave que goteaba. Cambiar focos quemados. Acompañarme al doctor cuando tenía citas rutinarias. No porque yo se lo pidiera, sino porque él se ofrecía. No tienes que hacer esto para ganar mi perdón, le dije un día. No lo hago por eso, me respondió. Lo hago porque quiero hacerlo. Porque me di cuenta de que estos años sin ti han sido los más vacíos de mi vida. Hace 3 semanas, Esteban llegó a mi casa con algo que no esperaba, una disculpa pública. Publiqué algo en Facebook, me dijo, mostrándomelo en su teléfono. El mensaje decía, quiero pedirle perdón públicamente a mi madre, Graciela Hernández. Permití que influencias tóxicas me alejaran de la mujer que sacrificó todo por darme una buena vida. Fui un mal hijo, pero ella nunca fue una mala madre. Estoy trabajando cada día para ganar de vuelta su confianza y su amor. No tenías que hacer esto, le dije. Sí tenía que hacerlo. Nicole pasó años hablando mal de ti con nuestros conocidos. Era hora de que supieran la verdad. Ayer, mientras regaba mis plantas, me di cuenta de algo, ya no sentía ese peso en el pecho que había cargado durante tantos meses. La traición seguía doliendo, probablemente siempre dolerá un poco. Pero ya no me definía. Había recuperado mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Pero más importante, había recuperado mi paz. El testamento sigue igual. Todo para las organizaciones de caridad.
Se lo dije a Esteban la semana pasada. ¿Y qué opinas de eso?, le pregunté. ¿Qué es lo correcto?, me respondió sin dudarlo. Yo tuve mi herencia durante 35 años. Tuve una madre que me amó incondicionalmente. Esa fue mi herencia. El dinero me lo tengo que ganar. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, sonó el teléfono. Era Esteban. Mamá, ¿quieres que vayamos al mercado juntos? Como antes. Sí, le respondí, sintiendo como una sonrisa aparecía en mi cara. Como antes. Cuando colgué, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Nicole pensó que me había ganado. Pensó que había logrado separar a un hijo de su madre permanentemente. Pensó que había ganado un marido y una fortuna. Al final, se quedó sin nada. Sin marido, sin dinero, sin familia. Y yo recuperé a mi hijo. No al hijo perfecto y obediente que había sido de niño, sino al hombre real, con defectos, con errores, pero que finalmente había aprendido a valorar lo que realmente importa. A veces las batallas más importantes no se ganan gritando o peleando. Se ganan manteniéndose firme en lo que uno vale, estableciendo límites, y dando a las personas la oportunidad de elegir quienes quieren ser realmente. Esteban eligió bien. Finalmente.